Nuestro último invitado de esta noche es Su Alteza Real Don Alfonso de Borbón, Duque de Cádiz, al que damos la más cordial bienvenida al programa. Buenas noches. Como seguramente ustedes recuerdan, don Alfonso de Borbón nació en Roma el 20 de abril de 1936. Es hijo de Su Alteza Real, el infante don Jaime de Borbón, duque de Segovia, y de la condesa Emanuela de Dampierre, y nieto por línea paterna de sus majestades los reyes de España, don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, es asimismo teniente de complemento del arma de aviación, con título de piloto militar, aviones y helicóptero. Domina perfectamente varios idiomas: francés, italiano, inglés, alemán. Entre otros cargos, fue embajador de España en Suecia y presidente del Instituto de Cultura Hispánica, y en la actualidad es presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno. Vamos a hablar un poco con don Alfonso, caballero de estirpe real que nunca vivió en palacio, asiduo de las revistas del corazón y no precisamente por voluntad propia. ¿Quién es don Alfonso de Borbón en cuanto a miembro de una dinastía? Bueno, soy un miembro de la dinastía española, como casi todos los de mi edad, nacido en el exilio, y poco más habría que decir. ¿Y qué le dice a Su Alteza la palabra Gangán? ¿O qué le recuerda? Es el nombre que dábamos a nuestra abuela, la reina Victoria Eugenia. ¿Cómo vivió la infancia don Alfonso de Borbón? Bueno, la viví en el exilio hasta los 18 y huyendo un poco de las guerras, ya que en el 43 tuvimos que marcharnos de Italia, ya que empezaban a llover unas bombas que no eran precisamente destinadas a unos españoles que vivían en Roma entonces. Don Alfonso, ¿las circunstancias personales de su padre influyeron decisivamente en Su Alteza? Bueno, evidentemente el ser hijo de un sordomudo, y en España hay, como en el mundo entero, un número además muy establecido de sordomudos. Yo creo que ellos sí entenderán lo que quiere decir ser hijo de un sordomudo. Es un hombre que no puede trabajar, que no se puede valer por sí mismo, entre otras cosas porque la sociedad, salvo en algún país con una seguridad social muy avanzada, como el caso de Suecia, no contempla absolutamente ninguna ayuda para esta clase de personas. Y son personas que además suelen perder con bastante facilidad lo que tienen. Creo que Su Alteza llega a España a los 18 años. ¿Por qué entonces? Porque nosotros seguimos en el exilio. ¿Cómo se arregló el tema de su venida a España, don Alfonso? Bueno, yo acababa de terminar el bachillerato, no hablaba español, tenía ganas e interés de conocer a mi país, se lo pedí a mi abuela y fue ella la que movió las cosas para que me permitieran venir a España. ¿Su conciencia de español le venía de pequeño o fue por un proceso de madurez intelectual? Bueno, yo pienso que las dos cosas. Evidentemente, con el apellido que llevaba era muy difícil pasar desapercibido en una escuela. Venían luego las preguntas: ¿y tú de dónde eres? Pues, ¿dónde has nacido? Pues he nacido en Roma. Hasta ahí la pregunta era fácil. Y luego preguntaban los niños: ¿pero eres italiano? No, no soy italiano. Ah, ¿y por qué entonces no vive en España? Y entonces ya eso era más difícil de explicar. Y esto por un lado. Y luego, evidentemente, el interés y el deseo de conocer a mi país y de aprender mi lengua, porque, repito, yo no la hablaba cuando llegué aquí. Una vez en España, ¿cómo fueron sus años universitarios? Porque tengo entendido que Su Alteza estudió en Valladolid, en Deusto y en Madrid, me parece. Bueno, yo estudié el primer año de Derecho en Deusto. Era entonces una universidad privada de la Compañía de Jesús, pero que no estaba reconocida por el Estado. Por lo tanto, nos teníamos que examinar una segunda vez y era en Valladolid. De ahí mi entronque con la Universidad de Valladolid. Y luego terminé los estudios en Madrid. Siempre fue don Alfonso un excelente deportista, campeón de esquí universitario en varias ocasiones. ¿Pero qué tal era como estudiante? Bueno, yo no he sido un mal estudiante, sino creo que un discreto estudiante. No era el primero de la clase. Y lo que sí puedo decir, que por ejemplo en la universidad me catearon 2 veces, una muy correctamente y la otra claramente por motivos políticos. Su
Su Alteza ha hablado a menudo, cuando recuerda sus años de exilio y de estudiante en España, de dificultades económicas tanto para Su Alteza como para la familia. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, yo dije antes que el problema de los sordomudos, y este es un problema muy grave en un país como España, que tiene el mismo porcentaje de sordomudos que hay en el resto del mundo, que es un porcentaje muy conocido por la Organización Mundial de la Salud. Los sordomudos son sujetos a, en primer lugar, que al no tener con ellos las atenciones debidas a una persona que no se puede valer por sí misma, no existen ayudas ni cosas especiales. Quiero decir que, por ejemplo, para entendernos, los huérfanos de un militar tienen escuelas gratuitas. Los hijos de un sordomudo no tienen absolutamente nada gratuito y, además, en general, los oyentes suelen engañar a menudo a los sordomudos y de ahí pues, provienen una serie de problemas económicos en estas familias que son bastante conocidos, por lo menos por las personas que conocen este mundo. Su Alteza habla como cualquier hijo de una familia media española y esa no es, me atrevo a decirlo, la imagen que la mayoría de los españoles tienen de Su Alteza, por lo menos a través de las revistas a que antes aludíamos, en las que ha salido seguramente sin quererlo demasiado. Bueno, yo he pasado toda mi vida en escuelas normales, escuelas de pago, pero públicas, y mi vida realmente no ha transcurrido en forma distinta a la de, yo diría, un número muy importante de españoles, que es, podríamos decir, de toda la clase media, alta, baja, y yo diría hoy en día a prácticamente la vida de todos los españoles. ¿Tiene Su Alteza especial obsesión por la vida familiar? Yo creo que no más que cualquier otro, pero efectivamente me gusta. Aunque no vayamos a profundizar, ese no es nuestro interés ni nuestra intención, hay una pregunta irremediable que posiblemente pues, muchos deseen que yo plantee a Su Alteza. ¿Cómo explica su boda con la nieta del generalísimo Franco? Bueno, yo pienso que eso se explica como la boda de la mayor parte de las personas. Me enamoré y eso fue todo. Actualmente, ¿cómo es la vida familiar de don Alfonso de Borbón? Bueno, es una vida muy intensa en el sentido de que mis hijos me llenan plenamente. ¿Se cuida muy especialmente de la educación de los hijos? Sí. ¿Qué es lo que más destacaría de ellos? ¿Cómo son ellos? Bueno, son niños muy alegres, muy vivos, muy obedientes dentro de su natural viveza y del hecho que son muy pequeños todavía. ¿Qué años tienen? 10 y 9. ¿Y habla con ellos? ¿Tiene tiempo para hablar tranquilamente con ellos? Sí, por supuesto. Yo primero que los veo todas las mañanas y los veo todas las noches y comemos juntos, hacemos deporte juntos, pasamos fines de semana juntos. Yo creo que la vida familiar de todas las familias españolas, en cierto modo. ¿Cómo podríamos definir a don Alfonso de Borbón en el orden político? ¿Quizá como conservador? Bueno, yo creo que alguien dijo que a los 20 un hombre debía de ser socialista si no era un desalmado. A los 30, si era normal, debía de ser liberal. Y a los 40, si no era tonto, debía ser conservador. Bueno, yo creo que esto es un chiste simpático y conocido. Yo creo que sigo siendo lo que era. Yo he sido, podríamos decir, lo que se decía entonces un poco la izquierda, en el sentido de que tenía un sentido social muy acusado. Este sentido social creo seguir teniéndolo, pero también con los años me he dado cuenta de que la vida económica necesita determinadas constantes y que por lo tanto si tenía un espíritu social en cierto modo desarrollado, lo he tenido que temperar con el tiempo ante la realidad de los hechos y evidentemente la vida económica tiene unas necesidades que no se pueden obviar. ¿Podría yo preguntarle cuál es su juicio sobre los partidos políticos y la democracia, don Alfonso? Bueno, me parece que no soy el mejor llamado para explicar esto. Lo que sí puedo decir es que yo he vivido 18 años de mi vida en regímenes democráticos, de manera de que toda mi educación se ha desarrollado en países democráticos y tan democráticos como Suiza, donde yo pasé los 9 últimos años de mis 18. Y he de decir que nuestra democracia es joven, comete pues los clásicos errores de juventud
pienso que debíamos de reflejarnos en esa democracia suiza, que es probablemente una de las más antiguas y mejor llevadas en Europa, y que lo que sí nos enseña una cosa: en Suiza consideramos que son un país muy aburrido, que es un país que no tiene nuestra viveza. Bueno, yo creo que todo se debe a una enorme temperancia obligatoria en su educación, y que proviene de que ellos piensan tener mucho más deberes que derechos, lo cual hace que quizá se resulten un poco más aburridos que nosotros, que nos creemos con mucho más derechos que deberes. ¿Ha pensado don Alfonso en volver a la vida pública después de aquellos cargos que hemos mencionado antes y que ocupó como embajador de España en Suecia y director del Instituto de Cultura Hispánica entonces? No, no me lo he planteado porque no me lo han pedido. En cierto modo, yo estoy ligado al carro del Estado porque toda mi vida he trabajado al servicio del Estado. Estoy en este momento en un banco cuya mayoría es estatal y, por supuesto, no me molestaría en absoluto volver a otro tipo de cargo público, pero no me lo he planteado. El día que me lo planteen, a lo mejor lo pensaré con seriedad. Para finalizar, ¿cómo ve Su Alteza el futuro? Bueno, yo pienso que nos espera un futuro difícil, un futuro que quizá no vislumbramos del todo, porque, bueno, estamos con enormes dificultades económicas en el país, pero nos tenemos que preguntar qué dificultades deben de tener países como Sri Lanka, como la India, países alejados de nosotros, y que si realmente se quisiera obtener una cierta igualdad dentro del mundo actual, debemos de bajar el tono de vida y el nivel de vida que tenemos los españoles, no digamos ya de otros países que viven mejor que nosotros. Don Alfonso de Borbón, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.